licuadora, qué pena con ustedes. No, yo no digo Pero, nada. menos mal, investigando, es que este muchacho que hizo la startup fue hasta Europa a un seminario en Alemania y pues él se impresionó con todo este problema que le plantearon, pero que se impresionó que es que los occidentales no teníamos soluciones. Entonces él dijo, no, pues Sí. esta gente no tiene soluciones de verdad, entonces yo voy a hacer la mía. Y pues interesante que efectivamente es el primero que pues salió con esto. Sí, porque, a ver, digamos, vamos a ser sinceros. O sea, por ejemplo, yo cuando me fui pues como a estudiar, yo realmente no tenía la conciencia, o por lo menos no tenía el tema dentro de mi espectro, ¿cierto? Entonces, fue porque entre casualidad e interés, pues, y como de hacer las cosas del posgrado, di en Southampton y encontré ese tema. No es tan sencillo de encontrar donde haya como un ecosistema para eso. Entonces, ya, claro, desde la academia habían análisis y cosas, pero pues ya es ese paso que la gente, este entorno del sector privado tiene que dar en este caso y decir, listo, yo estoy. Mira que Astroscale tiene como una herencia de la parte pues del Reino Unido, porque él estuvo allá, pero realmente el hombre no vio pues, pues una situación donde podría hacer algo. Pero entonces uno diría, ¿y por qué no solamente está basada en un país específico y, por ejemplo, pensar como todos podríamos hacerlo desde de este lado del mundo? Y es por qué no lo abriste en Estados Unidos, ¿cierto? Y es realmente que encontró un ecosistema más práctico en esas dos zonas del mundo, o sea, entre Japón y Europa es como donde más hemos visto el tema ya ir al grano, es decir, ir a definir una situación privada comercial donde pueden hacer algo interesante. Me parece muy bacano. Y además porque nosotros no teníamos como tanto impacto desde la sector aeroespacial japonés, que realmente sí es relevante, pues tal vez no en magnitud en economía o en tamaño, pero sí en liderazgo, pues en varias cosas. Y es algo muy simpático que sucede con esas empresas y esa cultura oriental, y es que las empresas que generan, ustedes han visto que Hyundai hace desde microondas hasta barcos, pues en astillero, en Corea, sí o qué. Y en Japón la cosa es muy similar en el tema aeroespacial, o sea, por ejemplo, Mitsubishi hace carros, hace dispositivos electrónicos y ellos son los encargados de fabricar los cohetes que usa Japón para salir al espacio, que es lo que ellos llaman Mitsubishi Heavy Industries, que es la industria pesada de Mitsubishi y son cohetes. También Kawasaki. También Kawasaki. Y también Daewoo, cuando en su momento tenían, pues vendían aquí Daewoo, pues en Corea. Entonces es un tema que escalaría muy bien, escala muy bien. Han habido algunas oportunidades de ir a estudiar a Japón, pues digo en general. El tema es que ellos como que para uno que está por estos lados y que digamos que el punto intermedio es utilizar el inglés como herramienta de estudio, ellos todavía no lo hacen tan directamente. Es decir, a usted, hermano, le toca eh, meterse con el cuento del japonés. Eso sería lo único. Pero de resto sería un Pues espacio bien nosotros tenemos la bacano. experiencia de un compañero que estuvo haciendo el trámite allá, Gabriel Ujú. García. Él se presentó a ingeniero espacial en Japón después de pasar un año y medio, dos, aprendiendo japonés. Y Y, no le fue tan bien, pues siempre es complejo claro. la manera en la que se afrontan los problemas, porque de todas maneras es una forma de pensar completamente diferente y eso se transmite y se refleja incluso en lo que se podría considerar como tan universal como lo lógico matemático, pero sí se afrontan diferente y él manifiesta pues que sí encontró una complejidad muy diferente, no solo por el lenguaje, sino también por la orientación de cómo se afrontan los problemas a la hora pues de presentar un examen. ¿No? Y tanto Pe- era que él nos contaba que habían dos exámenes, uno para japoneses y otro para no japoneses, y que incluso para no japoneses, que era más fácil, era una cosa pues tremenda.
O sea, ellos lo ponían, usted que no es japonés, le vamos a tirar pasito. Y el Epa. pasito, pues el nivel de pasito era pues un golpe en la cabeza con un garrote prácticamente. Yo no Qué soy. conocido Ey, perdónenme que hoy no tengo la cámara, pero tengo tostada. Yo no sé qué es el sistema operativo. Y no me está prendiendo la cámara frontal del portátil. Entonces hoy voy a Ah. estar como todos mis estudiantes en todos los cursos, con la cámara apagada, sacándome mocos y sin bañarme. Eso. ¿Qué más, Jorge? Al Yo te menos veía. Juan Camilo lo va a compensar hoy. Ah, bueno, no, yo te vi ahí, yo dije, Jorge, ¿será que está en otra reunión? Mínimo estaba haciendo asesoría de tesis y a la vez estoy haciendo otra cosa. No. Yo para estas cosas sí me tengo que concentrar. Oiga, pues, no, los japoneses hay que decirlo también, son xenófobos. Ellos Sí, tienen una historia de xenofobia grande y ellos no les gusta mucho. Pues sí, obviamente no voy a referirme a la academia, no me refiero a la academia, pero por ejemplo, hacer un proyecto de vida en Japón, eso es casi imposible, muchachos. Pues es muy difícil que reciban los permisos para residir y ser ciudadano japonés. Y esa es una política de histórica de los japoneses que les ha traído muchos problemas, porque resulta que ahora ellos están envejeciendo, pues claro. el Ujú. cálculo es que hoy en día un japonés joven sostiene como a ¿cómo es que la cosa? A un japonés, sí, un japonés joven sostiene como a 5 viejitos japoneses y eso le cuesta mucho a los jóvenes. Y mientras que en Estados Unidos y en Europa, los que sostienen a los viejitos ya van siendo personas inmigrantes. Mm. Bueno, a eso súmele otro datico. 99% alfabetizados todos los japoneses, puta, eso es casi todo Japón alfabetizado con esa lengua tan putamente dura, muchachos. No. Eso es una sociedad muy, muy especial. Es muy, sí, es una cosa, pues yo creo, no sé, de pronto es tal vez la sociedad como más opuesta a la nuestra en muchas cosas, pero que también a uno le genera como tanta curiosidad, a mí me genera muchísima curiosidad, pues como país, como cultura, no sé. Además porque como cuando vos haces, Jorge, las cuentas sin uno decir mucho la edad, pues en esa niñez uno como que los japoneses había mucha influencia por aquí, pues en cómics, en Ah, ya. caricaturas, no Sí, sé. claro, todavía. Entonces imagínate pues. Pero entonces sí, el tema es que pues ese cuento de Astros que él viene ya tomando más relevancia y pues hay que estarlo monitoreando bastante porque ya la misión sería para este año que viene, teniendo en cuenta pues todas esas otras cosas que hemos visto, el remolcador y demás, y ese tema se pone bien, bien interesante ahí. Ahí hay cosas para hacer, hay muchas cosas para hacer. Y esta gente está pues como poniendo sus cartas sobre la mesa ya activamente. ¿Cómo te fue en el SICTA? Pues yo creo que bien, es un tema eh, pues como complicado en la virtualidad, ¿cierto? Porque como estábamos hablando la vez pasada, eh, uno está hablando relativamente solo, ¿cierto? Pues el tema de Ay, las sí. cámaras es complicado. El profe no supo que a nosotros, pues en la ponencia nuestra, nos interrumpieron como medio, pues, así medio troll, medio hacking de la reunión. Ay, ¿cómo así? O sea, ustedes estuvieron ponencia en el SICTA. Sí, sí. Ah, qué bien. ¿Y cómo así? ¿Se le metió un hacker ahí? Pues no sé cómo fue la organización, pero esa gente como que publicó el link de la reunión en la Ay, cual se estaba marica. llevando a Ay, cabo como la reunión como tal, donde estaban los ponentes, y Y mientras se nosotros metió. íbamos a empezar a responder preguntas, se metió con un montón de gente a poner videos y cosas raras ¿qué? y a Ay, spamear marica. en el chat. Fue raro. Ay, marica. Ah, bueno, pero lograron terminar la ponencia. Sí, sí, no, pues es que las ponencias estaban pregrabadas. Ah, ustedes la Entonces pregrabaron. Ah, ya. se pasaba la ponencia y luego entrábamos nosotros a la sesión de preguntas. Correcto. Oiga, bueno, ¿y esta competición de ensayos qué? ¿Alguien ha averiguado de esto? Hay plazo hasta al 30 de diciembre. Eh, de de- ensayos, profe. ¿Cómo?
Sí, hay una competición, una competencia de ensayos sobre seguridad espacial y sostenibilidad. Sostenibilidad y seguridad espacial, que la publicaron ahí. ¿Quién fue el que la publicó? Ah, Sí, esta es publicada por espérate. alguien que tiene el nombre en Sí, árabe. Yo no sí, lo, sí, ven y yo pongo esto aquí en pantalla. Sí, eso está muy interesante, exacto, ponerlo en es de pantalla porque Space me parece. Safety and Sustainability. Sí, es el Sí. de, a ver, link. Eso está en LinkedIn, creo que es. Pero son ensayos entonces enfocados hacia una propuesta de solución, ¿o qué? Sí, para mejorar la seguridad y la sostenibilidad del espacio exterior. Un ensayo para hablar de cómo ¿Qué es mejorar esa este? sostenibilidad. Me imagino que no es un artículo, sino un ensayo. Y miren ahí el rango de edades, 18 a 35 años. Así que Así que les queda a eh, ustedes. sí, yo a mí casi me alcanza. Sí, sí, a mí fue por días, fue por días. Sí, sí. Eh, y muy bacano, muy chévere. Y además, pues, Sí, a ver, ganador. Uy, un paquete de fragmentos de meteoritos. Publicación del ensayo en Global Space Watch y un certificado. certificado de Un buena paquete de cosa. 8 meteoritos le regalan. Y un puzzle de una Ah, de un sí, Space Shuttle. eso es también es para el primero, no, eso es para el segundo. El primer runner-up, el segundo runner-up y el tercer, noveno runner-up, un certificado simplemente. Sí, queda un Profe, pero, mes. ¿cómo sería un Y son 1000 palabras, ensayo? wow. ¿Cómo dice Santi? Pero eso no ¿Cómo es sería? tanto. ¿Cómo sería No, un ensayo poquito. científico? ¿O sería como un ensayo como desde el corazón? Pues hombre, todos los ensayos son desde el corazón, así sean Ah, científicos. pues. Entonces, no, el ensayo es una cosa que obviamente uno escribe sin, donde presenta una argumentación, unas ideas, pero sin desarrollarla necesariamente científicamente. Puede ser una reflexión, puede ser un asunto descriptivo, ¿cierto? Pero bueno, no sé, me parece que un concurso, una cosa a la que se puede mandar algo interesante y empezar ahí a ganar experiencia en el tema. Sí, Porque yo creo que incluso podríamos como mirar y sacar un equipo de aquí, así y empezar a trabajar como estas mismas a ver, semanitas. la modalidad dice Solo autor, es individual. es individual. Mm. Sí, Lo que se puede porque, hacer es que si alguien quiere participar, se puede revisar el ensayo antes de. Ah, bacano. Se puede Sí, mandar muchas así, sí, gracias. ¿no? sí, Y me yo parece. la fecha hasta el 30 de diciembre. Sí, se la mandé de todas maneras a los profes de aeroespacial para que de pronto la distribuyan entre todos los estudiantes de aeroespacial que pueden llegar a estar interesados en esto. De una, me parece excelente. Listo. Yo Bueno, estoy, Juancho, hágale pues, listo. hermano. Yo ya Vamos para estoy en modo adelante. multitasking aquí porque es que esta vaina aquí de estar en cuarentena trabajando y a cargo de todo, en fin. Bueno, entonces a ver, voy a dejar de compartir esta y voy a compartir em, la otra, el tema de PDF y vamos a ver un poquito de cosas del PDF con una combinación de una presentación ahí o como de una recopilación de datos que logré sacar de, de este artículo. Vamos a bajarle un Excelente. poquito porque como tengo que también poner acá lo de YouTube para que se vea, creo que ahí lo están viendo bien. Sí, Listo. Bueno, entonces, a ver, con este tema digamos que el artículo hace referencia a esa simulación ya como matemática, como ir a trabajar el tema de la simulación matemática de un impacto entre un objeto y una placa, digámoslo en términos generales, ¿cierto? Es decir, es empezar a analizar lo que ya hemos venido como definiendo de cierta forma.
eh, con algunos modelos de fragmentación que son estadísticos, digamos que son analizar como esa parte que tiene NASA que vimos que la fragmentación se produce por ciertas condiciones de los objetos que están involucrados en esta situación. Pero digamos que este alcance del paper, este es un paper que introduce al tema. Es decir, de ahí para acá me puse a hacer como una revisión bibliográfica de lo que ha venido haciendo, pues a partir de este análisis, este paper es del 2017, y de ahí para acá han venido saliendo papers mucho más interesantes y mucho más detallados al respecto, de estos mismos autores, o sea, de Erika y Watson, sobre todo de Steinhauser, han salido más, digamos, conclusiones a raíz del paper, porque el paper al final, pues dice, sí, aquí tenemos unas limitaciones que ahorita veremos que tienen que ser abordadas, eh, pues con más detalle, porque ellos tienen una ventaja, digamos, con esta simulación, y es que esto parte del Instituto Fraunhofer en Alemania, que está dedicado en un segmento. Ese instituto tiene muchas áreas de análisis, o sea, tienen una de, creo que es de energía solar, análisis de térmico de componentes, materiales y demás. Y ellos en esta sección del instituto lo que hacen es el análisis de alta velocidad, ¿cierto? Inclusive me acuerdo que cuando estaba en la universidad en Inglaterra, creo que era uno de los profesores, estaba haciendo un análisis de colisionar dos CubeSats en el laboratorio a Uy, esa qué loco. velocidad. O sea, no estamos hablando de simularlo a 500, a 1 metro por segundo o a 1.5, no, estaban haciendo el análisis de ponerlos a colisionar entre sí como hasta 6,5 Ahí kilómetros fue por segundo. O puta. sea, una cosa que si eso se sale de control, pues uno diría, corran, pues porque imagínate eso volando para todas partes. Además, porque el tema es una situación complicada de simular, pues yo no tengo los detalles de ese en particular, pero vos necesitas tratar de, si estás haciendo esta simulación de CubeSat, tenés que lograr hacerlo en el vacío, pues o por lo menos Claro, intentar imagínate. modelar eso en esas condiciones. Entonces, bueno, entonces hay unos términos que hay que tener presentes y uno de ellos es el tema de hipervelocidad, ¿cierto? El tema de hipervelocidad, digamos que ahí parte y se fundamenta el tema de, de la presentación, específicamente porque cuando se define el término de hipervelocidad, voy aquí a poner algo en la pantalla, creo que ahí están viendo algo en Sí, estamos slides. viendo la presentación. Sí, entonces, pues yo tomé algunos datos como para contextualizar el paper, ¿cierto? Porque digamos que ellos, como es un paper introductorio, el modelo matemático pues lo definen con ciertas propiedades, pero no con gran detalle. O me pareció pues que, sin ser pues el más conocedor del tema, tienen, tienen obviamente que dar una introducción para este nuevo alcance. Entonces, esta definición que encontré de hipervelocidad se ajusta perfectamente, digamos, como a la necesidad, porque no están hablando solamente del fenómeno en general, sino en específicamente, y si van a la página de la Agencia Espacial Europea, sobre son esos impactos de hipervelocidad, ¿cierto? Entonces ya cuando estamos hablando de que esa velocidad relativa pues excede esa velocidad del sonido y alcanza velocidades de 4 o 5 kilómetros por segundo, ya son impactos de hipervelocidad. Hace un tiempo estuvo pues como mucho, si mal lo recuerdan, en las noticias con algo que hizo Rusia, que fue diseñar un vehículo de hipervelocidad como una especie de misil intercontinental, para poder hacer ciertas, pues obviamente desde el punto de vista militar, y eso dio mucha vuelta fue porque Putin lo puso como destruyendo la Florida, una cosa así toda loca, pues, y, y en ese orden de ideas, pues, digamos que por ahí en los términos cuando los tocaban digamos, en noticias generales, pues eso causaba como lo que siempre pasa, o sea, que el que toca la noticia no detalla mucho la información y ya pues se toman términos como a la ligera. En fin,
Entonces estamos hablando de que esas, pues, ya lo hemos analizado, las velocidades relativas son bastante altas y eso produce una serie de consecuencias, tanto en la parte analítica, en laboratorio, de poder representar este fenómeno, y en la parte computacional para poder modelar este fenómeno. De ahí parte, digamos, este paper, y es poder determinar a partir de unas... Juancho, Sí, ahí había en tu definición, la definición que pusiste, hay otra palabra que no habíamos utilizado, escombro. escombro. Sí, ese Escombro suena espacial, como, space debris. como... Fue una traducción, esa buena Sí, esa fue una traducción traducción. De Google Una Translate. parte fue una traducción, sí, porque, pues, es que en el lenguaje español, escombro me parece ya como que sí están colisionando dos satélites de gran tamaño. O sea, escombro tiene como un orden de magnitud diferente a residuo. Me parece a mí como en mi concepto. Sí, sí. Cierto, Sí, vos no, hablas. Sí, sí, dale. No, no, inclusive yo pienso que residuo es mejor que escombro, porque escombro parece residuo que no sirve. sí, ¿Sí me entiendes? En cambio, un residuo puede ser algo todavía útil. La palabra residuo espacial no me choca tampoco. podemos hacer esto acá, es que estamos en vivo. Residuo espacial, me parece chévere, porque mira que inclusive si es una partícula que puede no ser basura, Ujú. de todas maneras es un residuo de una actividad, de una misión previa. Sí, total. Me va Entonces, gustando claro, también. claro, pues digamos que también tenemos la ventaja de podernos ir acomodando dependiendo de la magnitud de los eventos, diría uno, pues, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, a ver, como para... Yo voy a ir saltando de un lado a otro aquí, voy a aumentar un poquito ahora el tamaño de la imagen. Aquí te lo puedo aumentar un poquito, no a 200, por ahí a 160. Listo. Bueno, entonces hay varias cosas en el abstract que permiten como tener en definición para poder contextualizar el paper. El paper no es, digamos, muy largo, diría yo, pues, pero tiene, como vos dijiste alguna vez en un paper, tal vez el paper es importante, pero también es muy importante los links que genera ese paper hacia otras partes, que lo vamos a como a mirar al final. Bueno, entonces Mm, aquí hay un término un- que, que define el principio que ellos quieren aplicar o la idea que ellos quieren aplicar para analizar este fenómeno, y es el término de DEM, o sea, Discrete Element Method, que es un método de elementos discretos. Entonces aquí entra como el tema de lo que diferencia o lo que Espérate, tratan. Sí, otra cosa que me pareció interesante de la definición es que hipervelocidad es mayor que la velocidad del sonido en un sólido. Eso en un tampoco sólido. no lo había en un sólido. 4 a 5 kilómetros por segundo. Qué pena pues con este No. retraso, pues esté como con un delay, pero me quedé pensando un rato en eso y ya, Porque apenas respiré el bien. delay pasa, es que como en la imagen que tenemos tú ya estás pensando, entonces ese delay no te vemos pensando, sino que lo No, estás ahí me estoy haciendo. riendo en el centro Sí, espacial. Ese es Kennedy Space Center que estuve por allá. Qué belleza, hermano. sí. Ajotico, y cuando tenía todavía brackets. Bueno, entonces no, Bueno, me parece bacano, chévere. Aprendo dos cosas nuevas bacanas hoy: residuo bueno, y claro. hipervelocidad. Y residuo de hipervelocidad, que es un término pues que en colisiones, no sé, pues yo realmente no sabría, a no ser de que sean esas áreas, es decir, misiles balísticos y este tipo de colisiones que a esa velocidad puedan ocurrir otro tipo de eventos en otros fenómenos físicos. No sé, yo recuerdo que cuando nosotros entrevistamos a Andrea Martínez, la hermana de Luzma, que trabaja en Boeing, bueno, ya puede haber otro evento aquí ahora que me acuerdo. Cuando la entrevistamos, ella nos decía, nosotros hicimos las pruebas del Starliner en el túnel de viento que ellos tienen ahí en San Luis. Y el Starliner es, pues, digamos, la competencia del Crew Dragon de SpaceX. Y lo que hacían en el túnel de viento era simular el reingreso del Starlink. Entonces, esa velocidad que tenía de reingreso, pues no es una velocidad menor. O sea, el túnel que ellos tienen en Boeing puede simular ese tipo
de velocidades, y ella nos decía que alcanzaba pues unos regímenes de velocidad muy altos, o sea, más de Mach 3 y Mach 4, o sea que estamos hablando de más de 3.500, 4.000 kilómetros de velocidad dentro del túnel de viento. Entonces por ahí Pero mira también, mira sí, que es distinto el hablar de supersónico, incluso bueno, sí, supersónico, hipersónico y de hipervelocidad, porque claro. cuando vos tenés una velocidad mayor que la velocidad del sonido en un material sólido, entonces el impacto, las deformaciones y todo se propagan a una velocidad mayor a la que se propagan las ondas de presión. Entonces Ujú. eso tiene unos regímenes mecánicos muy diferentes. Pues me imagino que son algunas cosas que a mencionar. Me parece que no lo había pensado tampoco. Entonces, de nuevo, Sí. estoy como haciendo notas mentales de cosas que no entendía. Bueno, bueno, entonces se viene la definición que es como como ir caminando, ese trecho que, pues, o sea, ya en este momento el tema de la análisis computacional tiene tanta amplitud que ellos decidieron hacer algo, es decir, ya habían unos métodos, digamos, para poder analizar este fenómeno. Entonces, lo que ellos quieren determinar aquí es, vamos a utilizar una metodología que es meshless, es decir, no tiene una malla de control. Uno normalmente cuando utiliza, por ejemplo, elementos finitos, uno tiene una malla donde la malla define, digamos, esas condiciones de frontera y esas condiciones donde se está generando el fenómeno, ¿cierto? Que es ese, ese, ese dominio, pues digámoslo así. Entonces, cuando ellos hablan de un método por elementos discretos. Este método pues empezó a formularse como en los años 70, creo que igual que SPH, más o menos son contemporáneos. Lo que hace es que tiene en cuenta una serie de partículas esféricas y esas partículas esféricas están unidas entre sí o están relacionadas entre sí por medio de una serie de potenciales, es decir, por una serie de conexiones, digamos, entre comillas, virtuales, pero que básicamente generan una interconectividad relacionada con ese amortiguamiento, esa, esa reacción que podría tener el medio donde se están desplazando. Entonces, si yo voy a poner aquí la otra pantalla nuevamente, que aquí tengo un poquito más de información al respecto. Si nosotros analizamos ese tema de los métodos por el método DEM, digámoslo así, y hace parte de una familia de métodos numéricos, ¿cierto? Como les decía, hace parte también de esos métodos que no están encerrados por un dominio, pues como una malla, como elementos finitos o volúmenes finitos cuando uno trabaja con fluidos. Y digamos que aquí se viene la complejidad de pronto de analizar el fenómeno y cómo están conectadas esas partículas. Entonces, en este caso, em, estas conexiones tienen, pues si ustedes analizan, es como cuando nosotros estamos haciendo el trabajo con física, donde hacemos los diagramas de cuerpo libre, pues empezamos esa dinámica del cuerpo rígido y hay una serie de propiedades que generan esa interacción cuando estábamos empezando con los bloquecitos en el mismo plano y esos bloques están conectados unos entre sí, le dicen a uno, haya la fuerza porque aquí no sé qué. Digamos que hay unos principios donde esa conexión entre esas partículas se relaciona de esa manera para poder, digamos, apropiar ciertas condiciones de la conexión con propiedades que pueda tener esa partícula en diferentes situaciones. Por ejemplo, si esa partícula eh, hay una gran cantidad de partículas. Este método se utiliza mucho en ingeniería civil inclusive, para, por ejemplo, cuando se hacen análisis de derrumbes o cuando tienen que hacer esa interacción, digamos, de rocas. Es muy utilizado. Es cuando hay gran densidad de partículas y esas partículas necesitan, en ese análisis, investigarse esas interacciones entre ellas, ¿cierto? No es como cuando yo tengo, por ejemplo, un fluido con un cierta densidad de partículas pequeñas, es decir, no hay tantas partículas como moléculas de aire, por ejemplo.
donde el movimiento mm, de ese fluido, pues, o sea, digamos, el análisis de ese fenómeno está dominado por el fluido. Y las partículas pues juegan un rol ahí entre la masa, cómo interactúan entre el fluido y ellas, pues la viscosidad, la gravedad y demás. Pero cuando ya empiezas a tener como cuando está cambiando el fenómeno, es decir, cuando tenés muchas partículas, pues ya digamos que la interacción entre ellas es la que domina ese fenómeno, no el fluido tratando de, digamos, de condicionar el movimiento de ellas. Entonces, estos métodos es donde se tiene más eh, en cuenta, digamos, esa interacción entre las partículas, o esa es la denominación o la definición de ese método. Yo me encontré una página que está aquí esta presentación, pues yo se las comparto después, la pongo ahí en el grupo. Pero es una página donde es un webinar que hicieron y es como de 40 minutos donde explican cómo es el método y pues ya van a la parte pues del software propio que tiene la compañía. La compañía se llama Dem Solutions y es puramente desarrollaron todo el software a raíz de este método. Y ellos lo que hacen, voy a ponérselas acá en la pantalla. Yo creo que ahí están viendo un fondo como de una nebulosa, ¿cierto? Ujú. Sí, profe. Dem Solutions. Ellos tienen, aquí es donde está el webinar y es donde ellos tienen pues como toda la aplicación comercial del método. Entonces miren que es equipo pesado, minería, procesos de manufactura, procesos a granel, o sea, esto va de pequeña escala a gran escala, digamos, donde se hacen esos análisis de tamaños de partículas en laboratorio, ellos también lo simulan acá. Y el software se llama EDEM. Y el software EDEM, pues, si uno se pone a mirar los ejemplos, son fenómenos físicos puramente dominados por interacción entre sólidos, ¿cierto? Donde hay una serie digamos que puramente, por ejemplo, bandas de transporte, partículas saliendo por la descarga, por ejemplo, de una tolva, de una polqueta, pues cosas de ese estilo. O sea, son situaciones muy, muy puntuales donde uno diría, bueno, aquí no hay un fluido presente. Entonces, esa parte es la que a ellos les interesó para hacer este análisis. Es decir, vamos a trabajar con un método y vamos a tener que ajustar ese método para nuestro interés, que es poder modelar un fenómeno que teníamos en laboratorio y poder comparar y tratar de evolucionarlo a un modelo simulado y tener desde la parte física las propiedades que pueden darnos las condiciones iniciales para el modelo computacional. Eso Ahí es, hablan, profe, de qué tan pequeño puede ser la partícula a simular. hay partículas de muy pequeño tamaño, o sea, hay partículas, pues digamos que hay una relación que vamos a ver más adelante, va a salirme de acá, donde ellos hablan de que tiene que haber una relación entre el tamaño de la partícula y la distancia entre partículas, ¿cierto? Porque vos podés tener por ejemplo, si yo tengo este caso, y aquí se definen unas propiedades también del marco de referencia, si yo tengo las partículas pegadas, o sea, muy pegadas una de otra, y ya la interacción entre ellas no se realiza pues desde ese amortiguamiento y esa resistencia, digamos, al movimiento, sino que ya están acopladas y tienen otro tipo de conexiones, ¿cierto? Entonces con eso, digamos que el fenómeno se puede volver tan complejo como uno quiera, pues y hay varias etapas de complejidad pero no tiene una definición específica del tamaño de la partícula donde haya una limitación. Es más como las relaciones de entre dónde está la partícula, cómo se relaciona una con otra y empezar a resolver las ecuaciones de movimiento de esas partículas con respecto a ella. Se hace un cómputo y les voy a mostrar el ciclo de trabajo y ya con eso se determina cómo interactúan entre ellas. Entonces, digamos que si nosotros tomáramos el método y lo comparáramos con otros métodos, es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, el dominio principal son partículas, que es este método de elementos discretos, es donde se utiliza esa interacción primariamente, es decir, tengo que analizar cómo esas partículas se están moviendo con respecto a unas de otras. Inclusive se utilizan
para definir romper esa relación entre las partículas, es decir, que esa separación sea lo más grande posible y puedan inclusive colisionar entre ellas si se están moviendo de una u otra forma. Porque si ustedes ven en como vimos pues ahí rápidamente en ese video, pues si tengo un tornillo sin fin con partículas sacando las partículas moviéndolas de un lado a otro, ahí claro, el tornillo está haciendo que las partículas se muevan, pero también las partículas están interactuando entre sí, generando digamos, una resistencia al movimiento del tornillo y, y digamos, es un fenómeno muy interesante de analizar. Entonces yo tengo que definir es cuál es el mejor método, como digamos uno computacionalmente pensaría resolver un problema. Es decir, eh, cuál es el fenómeno que yo quiero analizar, cuál es el resultado o el análisis que debo tener y también es cuál es el método que más se aproxima o que puede ser más eficiente o mejor dependiendo del fenómeno que estoy analizando. Obviamente todos los métodos tienen sus pros y sus contras, pero uno tendría que hacer como esa concesión de definir cuál podría ser más eficiente eh, con respecto a uno del otro. Entonces, cuando yo ya voy a tratar de definir ese método, ese ciclo, digamos que el ciclo principal del método es, yo tengo a partir de las ecuaciones de movimiento de Newton, que hace unos días estaba leyendo yo algo y no sé, me corrigen si es como algo muy loco, pero es la realidad. O sea, uno con las ecuaciones de Newton, increíblemente 500 años después hace mucho y todavía hace mucho más porque tenemos como más información para poderla resolver, ¿cierto? Pues la capacidad computacional, en fin, las derivaciones que han habido ahí, esa equivalencia de esas con otros fenómenos físicos, pues todavía uno lo deja, a mí me parece muy impresionante, digámoslo, de esa visualización del fenómeno. Entonces, teniendo las ecuaciones de movimiento de Newton, lo que hace uno es hacer unos métodos de integración para poder encontrar las velocidades y las posiciones de las partículas. Y una vez que tienes digamos, esas posiciones, tienes que empezar a analizar cómo se realizan los contactos entre esas partículas, ¿cierto? Para poder determinar, una vez que se analizan los contactos, cómo las fuerzas de ese, digamos, de ese paso de integración generan las fuerzas donde van a, digamos, a generar una nueva posición y una nueva velocidad y se repite indefinidamente hasta que se logra, digamos, esa convergencia en la solución. Entonces uno diría en la teoría y viendo este diagrama de flujo, uno diría, bueno, eso no pareciera ser tan complejo, ¿cierto? El tema es tratar de lograr evaluar correctamente las propiedades primero de la partícula y el fenómeno que se está analizando. Como les digo, en este caso uno diría, pues es que son elementos que no tienen un fluido que está en el cual están metidos, es una interacción puramente de partículas, pero también hay que determinar si es necesario analizar, por ejemplo, la interacción entre partícula con partícula luego de que la fragmentación se produce. Entonces eso es lo que ellos intentan resolver en esta aproximación que tienen. Entonces, cuando ya vamos a mirar como la comparación y el por qué ellos lo hacen, ellos lo que dicen es, vea, pues la introducción hay cada vez más situaciones de riesgo. Ese futuro de las colisiones, pues requeriría un modelo digamos, más preciso en la predicción de esa fragmentación. Y por eso definimos que es interesante aproximarnos a o tomar esta aproximación, pues como para resolver el problema. Entonces, lo que pasa es que ellos ya comparan y ahí pues digamos que yo el método, yo creo que Jorge, vos tenés más, porque más idea o mucha más experiencia con el tema de SPH, porque tengo entendido que SPH salió de la astrofísica, o sea, de la necesidad de resolver unos problemas de formación de galaxias y ese tipo de fenómenos a gran escala, y creo que de ahí salió SPH. Sí, correcto, confirmo. Sí, exacto, entonces el tema de SPH eh, en este tipo de problemas se ha venido trabajando, ¿cierto? Es decir, es como fuera la primera formulación que se tiene.
Si nosotros tenemos, pues como ese tema de SPH, es un método también sin malla, es decir, no tiene un dominio, pues digamos, donde estás teniendo que hacer una malla donde está encerrado el problema, sino que está basado es como también en la interacción de esas partículas. Pero tengo entendido que SPH, pues y leyendo un poco de la literatura, yo SPH, yo no he trabajado con SPH, pues es la realidad. Lo que tengo entendido es que SPH tiene algunos problemas como de esa interacción entre, o como es un poco más inestable dependiendo de la densidad de las partículas que se encuentran en ese movimiento. Y que tiene No, el también, punto es que el sí. punto ahí es que no, esos son métodos que no manejan bien ciertos regímenes del comportamiento de los fluidos. Ahí lo dicen, por ejemplo, ¿cierto? Ujú. El problema de la inestabilidad de tensil, pues no conozco el problema y también aquí, digamos, las condiciones de frontera. Entonces, claramente son fenómenos, son métodos que no van a funcionar en todos los regímenes. Claro, Entonces, ahí metemos entonces el Discrete Element Method. Perfecto, ya nos sí, explicaste el Discrete Element Method. sí. Entonces, Entonces, cómo es que hacen ellos, pues? digamos, lo que ellos hicieron es, listo, ese pH pues tiene estos problemas, vamos a ver si con este método podemos trabajarlo de mejor manera. Entonces, lo que ellos quieren es, bueno, vamos a trabajar el método porque el método nos permite utilizar ese material que en este caso estamos tratando de simular, que es aluminio, partícula de aluminio o una esfera de aluminio contra una placa de aluminio, ¿cierto? En una colisión de hipervelocidad. Y es porque esas partículas, pues porque el método lo define, es trabajar las partículas como partículas newtonianas, es decir, están dominadas por esas ecuaciones de movimiento. Entonces acá lo que hacen es que, digamos, Que ellos... ahí es muy interesante Sí. porque el modelo que planteaste ahorita no depende de la velocidad de las partículas. Es decir, las leyes de Newton no tienen absolutamente ninguna restricción en la velocidad a la que se mueven y interactúan las partículas. En cambio, cuando vos trabajas con fluidos, las Sí, leyes de los fluidos sí están limitadas por ciertas restricciones de la velocidad del sonido dentro del material, la velocidad a la que se propaga la presión. Entonces, por eso me parece tan chévere descubrir esto de que este tipo de simulaciones se hacen con Discrete Element Method. Para mí es algo del siguiente estilo, es como en vez de modelar la lámina de aluminio como si fuera un fluido continuo, pues estoy diciendo lo que tú has explicado, simplemente me lo estoy explicando a mí mismo, es como simular más bien el golpe de una esfera contra una pelota, con una piscina de pelotas. Es ajá, decir, la lámina de exacto. aluminio se modela como una piscina de pelotas y tú lanzas una gran esfera contra la piscina de pelotas y ves cómo las Pero pelotas chocan entre sí y van precisamente de ahí surge mi pregunta de qué tan pequeño puede ser la partícula, porque pues cuando yo claro, estoy analizando un sólido puedo decir que la partícula es tan pequeña como yo quiera. tienes Cl- razón. Claro, porque digamos que si uno se pone a mirar el tema de recursos computacionales, y ahorita lo vamos a ver cuando veamos esos time step que ellos definen, son Uh -huh. pasos muy pequeños. Estamos hablando, Sí. pues, Sí, que van de... a depender del tamaño, como dice Juan Camilo, de la partícula, porque mira que si vos tenés entonces que la velocidad a la que chocan las partículas es del orden de 5 kilómetros por segundo, pues puta, eso son 5 por 10 a la 3 metros por segundo, si cada partícula es, ¿cierto? Es decir, entonces ahí Ujú. las escalas o sea, son partículas que pueden recorrer 5.000 metros en un segundo, o sea que en un milisegundo recorren 5 metros, o sea que en un microsegundo recorren 1 milímetro. ¿Sí me entendés? Entonces, güey, puta, o sea, lo que dice Juancho, hay que jugar entre los time steps y el tamaño de los tamaños y la distancia entre partículas. Claro, ahí es donde, pues digamos que Las cosas vuelven interesantes. cuando uno se mete a tratar de hacer estos métodos de integración, como digamos entre esa primera aproximación de prueba y error, uno encuentra que esa definición de esos time step entre cada paso, pues son fundamentales, pero si vos pones, por ejemplo, le modificas un orden de magnitud, eso, el tiempo de respuesta del algoritmo puede ser larguísimo, ¿cierto? Y Correcto. estamos hablando de que esto es muy simpático porque visto desde afuera uno dice, estoy analizando un fenómeno que ocurre en microsegundos, es decir, una colisión de un objeto con otro
y el resultado ocurre en microsegundos, pero resolverlo me puede tomar días, ¿cierto? Porque, pues, por ese nivel de precisión y también, pues, todas las condiciones. Entonces, ellos lo que aquí definen es que digamos, como a abolir, digamos, dentro del método inicial que tienen en mente, todas esas interacciones entre las partículas luego de que se produce ese fenómeno, es decir, se produce el impacto, porque a ellos no les interesa en esta primera aproximación decir, colisionó la partícula con la placa y la placa explotó en los fragmentos después del incidente. A mí no me interesa en este momento analizar esta partícula A con la partícula B de la fragmentación, cómo empiezan a colisionar entre ellas para seguirse propagando. Me interesa es la definición de la partícula en la esfera, creada, como dice Jorge, como una suma de partículas, versus la placa de aluminio definida como una suma de partículas, ¿cierto? Como una aglomeración de partículas. Cómo ellas hacen digamos, como ese impacto y cómo se reproduce y se transfiere, pues, como esa energía de un lado a otro. Entonces, aquí lo que ellos hacen es que empiezan a definir las condiciones del modelo. Es decir, yo digo, yo tengo un conjunto de partículas que son monodispersas, es decir, tienen unas condiciones, unas propiedades casi que iguales o similares a todas. O sea, es decir, tienen las mismas propiedades del diámetro, en fin, la forma, o sea, no van a cambiar para este modelo. En DEM, vos podés tener como esa propiedad adicional y definirle al método. Yo tengo una serie de partículas con esta distribución de radios y puedo tener de diferentes condiciones y ya pues eso hará que el fenómeno que quede como más detallado, digámoslo así. Entonces, aquí hay una definición que va de la mano con el tema el impacto de hipervelocidad y es lo que vos tocabas ahorita, Jorge, o sea, la presión, o sea, cuando se produce el impacto de hipervelocidad con ese material, lo que se generan son unas ondas de shock, o sea, unas ondas de presión en el material, ¿cierto? Entonces es ahí donde cuando hemos visto los fenómenos de colisión en el espacio, uno como que ya el material no hace tanta diferencia por las velocidades a las que se mueve la partícula. Es decir, vos verías ese fenómeno desde afuera como una simple colisión y una disipación o como una transferencia entre fluidos. Es decir, que se ve esa destrucción de esa forma. Es como cuando uno nota que un pájaro se colisiona contra el ala de un avión en movimiento. Vos vas a ver el ave y eso es, pues, eso es un fluido, o sea, eso es una bola, una masa que tiene una densidad, Agua de pues, pato. sí, agua de pato. O sea, cuando ves el ala, eso está manchado. Pues no ves esa diferencia, pues, digamos. Entonces, lo que ellos dicen, bueno, como esta hipervelocidad crea esas presiones en el material, asumimos que ese material no es lo principal a analizar en esta situación. Es decir, el material tiene un rol secundario. Esta gráfica la vamos a ver ahora porque la definición está un poco más abajo. Ahorita como que resumimos este tema. Y esta también, ellos y el paper no sé si fue que de pronto en la escritura o se les movió la gráfica, uno no sabe. Y era como la definición un poco mejor, están definidas todas las gráficas más abajo. Entonces, aquí lo que tienen en cuenta son em, ciertas propiedades de ese material. Es decir, vamos a simplificar el modelo y a decir, vamos a tener tres materiales, tres propiedades. Una que es la resistencia a esa presión, es decir, a cuando viene, digamos que esas partículas inicialmente están posicionadas en ciertos puntos de lo que se llama una estructura latiz, que son es como un cuadro donde cada uno de los vértices, perdón, un cubo donde cada uno de los vértices de ese cubo tiene una partícula, ¿cierto? Em, y va a tener esa cohesividad
y esas fallas, digamos, luego de que se produce esa interacción entre la esfera y esta placa. Entonces, lo que es esa estructura digamos, eso es como lo que vemos en, Que de óptica. en este. Pero miren la calidad de las simulaciones que hace tan bacanas. Es decir, hace cositas relativamente decentes y las que vos puedes modificar propiedades. Por ejemplo, aquí yo le voy a aumentar, le puedo modificar aquí, le puedo aumentar la rapidez del impacto, por ejemplo, 150 kilómetros por segundo, 150 metros por segundo. Puedo cambiar las propiedades de, por ejemplo, quitar el aire. Ahí había aire, ya no lo hay. Le voy a quitar la gravedad también. O sea, las Ujú. partículas van a salir disparadas con el impacto. ¡Tun! Ven. Yo puedo crear las condiciones que quiera para una colisión. Y bueno, y aunque esto no es DEM y la interacción entre las partículas, pues no es, ¿cierto? Por lo menos uno puede hacer cosas no iguales, pero sí parecidas. Es un software muy bacano, se lo recomiendo. Algodoo. ¿Y es para cualquier plataforma? ¿O es? Cualquier plataforma sirve en Linux, en Mac, cualquier plataforma. Bueno, una cosa, y es muy fácil de armar cualquier cosa. Por ejemplo, si yo me quiero armar, eso que acabo de hacer se hace así. Llego y me armo aquí. Primero me armo aquí un bloque, cojo otro bloque. Este bloque le puedo hacer una extrusión. O sea, ahí lo sustraje, con eso hago esto. Después empiezo a meter esferitas de cualquier tamaño. Entonces, por ejemplo, aquí me hago una esferita y empiezo a copiar. Mira, ahí estoy haciendo control C, control B, control C, control B. Entonces ahí me estoy haciendo ¿cómo es que es? Una piscina de pelotas. Sí. Si yo cojo toda esta piscina, estas pelotas y pongo a funcionar la simulación, bueno, aquí es porque no hay gravedad, voy a activar la gravedad. Tú inmediatamente las peloticas, ¿cierto? Ahí salieron, ahí me están cayendo las otras que estaban, Esto salieron parece disparadas un. de la otra cosa. En la parte Entonces, gráfica se parece como al tema de Mario Bros, no sé, ¿cierto? tiene un cierto, sí, Con las es digamos una, nubes. Es bacano. sí, sí, es muy bacano. O sea, no, esto para hacer cosas educativas, Juancho, inclusive, y muchachos, de cosas de mecánica, es muy chévere, se pueden hacer cosas muy chéveres. Venga, yo les muestro aquí, qué pena pues haberme metido en esto mientras llegaban. No, no, para nada. Les muestro por aquí, por ejemplo, algunas que tengo que he hecho para mi curso de la física de la vida cotidiana. Cosas sencillas, por ejemplo, estos son de ópticas, planetas, caída libre. Vamos a ver a ver, es un péndulo doble, ¿cierto? Una cosa, a ver, no, pero este no me está funcionando, o por lo menos no lo veo funcionando y no veo los más complicados. Puede hacer uno máquinas simples, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tengo uno de gases, ¿cierto? Para simular digamos, la estadística, las velocidades de gases, se pueden hacer cosas de óptica muy bacanas. Bueno, ¿cuál es que es? Sí, este es para crear, digamos, ondas estacionarias en una cuerda. Vos puedes poner mecanismos, puedes hacer cosas muy bacancitas. Y me parece que con esto podríamos hacer una cosa chévere, tipo simulación, una simulación así como la que estamos planteando ahí, sin ponernos todavía a programar mucho. Imaginarnos Sí. una manera de programar un choque de hipervelocidad en un software como esto. Pero no dejo de compartir porque esto es un entretenimiento ahí mientras nos conectamos. Dale, dale, Un Juancho, qué pena. entretenimiento. Bueno, entonces, a ver, yo pongo. Paridos los que. ¿Vos has ido admitiendo a la gente o no? Sí, sí, yo aquí Bueno, ya, listo. ya entraron los que estábamos ahora y ya han venido entrando un poco más de personas que están ahí como en el link. Y ya toca ahí. Excelente. Pues nosotros hemos compartido el link, digamos, como en los círculos cercanos de interés, pero como que no sé ¿Alguien lo cómo el compartió? CICTA se les bombardeó eso, como estaba diciendo Juan Camilo ahora, no sé cómo llegaron No, al link de comparten ellos, el link. pues. Comparten el link entre amigos y ya se riega en redes sociales. Pues, es tan fácil que se filtre. Exacto. Bueno, entonces, en este orden de día lo que veníamos hablando es que hay unas estructuras que son estas estructuras, pues, como en esos cubos. Y, a ver, yo, bueno, voy a. Ve, se me cerró por acá, pero sigamos por aquí mientras yo organizo el tema de la, Aquí de estamos las viendo de. el paper. Sí, 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 el paper. Entonces yo muevo lo que estaba poniéndoles ahora, que fue cuando saltó todo se fue a la mierda, como dice uno, es que em,
digamos que la definición de esa visión, pues es como el punto de vista del observador. Y estas estructuras son las que van conectando esas partículas, es decir, esta es la definición, es como hemos visto pues en ingeniería civil y en diseño que se utilizan mucho en el tema estructural para poder crear diferentes formas. Entonces, ya lo que hay que definir es cómo resolver el problema en sí, es decir, tenerte a partir de las ecuaciones de movimiento, cómo conecto yo cada una de esas partículas, es decir, con esas propiedades básicas que en este caso estamos definiendo que tienen una masa, ¿cierto? Y tienen un diámetro. Y para formar esas inconexiones en esas líneas, digamos, que ven entre partículas, lo que se hacen es utilizar esos resortes, digamos, como lo que hemos trabajado con eh, cuerpo rígido y demás fenómenos físicos. Entonces, yo lo que tengo que empezar a analizar es que esas partículas tienen que estar relacionadas una partícula con las demás partículas dependiendo de ciertas condiciones de conectividad, ¿cierto? Desde el punto de vista inicial. Es decir, yo tengo una partícula que tiene una conexión con digamos, diferentes partículas en cada uno de los ejes de esa estructura cúbica que vimos, y de ahí parte la definición de ese fenómeno. Es decir, no todas las partículas están conectadas entre sí, pero una vez que se produce digamos, la interacción entre la pelota de partículas y la placa de partículas, es el algoritmo donde debo tener en cuenta digamos, ese potencial de interacción, es decir, donde todas interactúan y las que deben interactuar por esas condiciones de qué tan lejos está la partícula, cómo está conectada una con otra, pues definirán ese fenómeno que hemos visto de cómo se propaga esa interacción, ¿cierto? Entonces, aquí hay que definir varias cosas, pero básicamente es lo siguiente. Em, lo que habíamos comentado al principio, es decir, me interesa esa interacción entre la pelota o la esfera y la placa, y no me interesa la interacción después de que se produce esa interacción inicial entre la partícula y la placa. Es decir, no quisiera, en este primer modelo no quiero ver cómo esos debris o esos residuos van colisionando entre sí para ir definiendo. Me interesa simplemente la primera interacción entre los dos objetos. Y para eso, pues hay unos modelos, digamos que parten desde esa definición de esos potenciales de interacción. Entonces, para esos potenciales de interacción, yo tengo ellos utilizan este potencial que es como interacción interatómico, o sea, entre partículas, que según la definición y pues si uno busca pues más al detalle, es, digamos, el potencial interatómico más utilizado, o la forma o la estructura más utilizada, y es por medio de unas funciones matemáticas para calcular la energía potencial. Es decir, entre ese sistema que tenemos de partículas, dependiendo del sistema y las posiciones de esas partículas en el espacio. Entonces, eso se utiliza en ciertas definiciones para ver cómo se pueden analizar esas propiedades de esos materiales. Es decir, al principio cómo esa conectividad se realiza entre las partículas y determinar, pues, a partir de este algoritmo cómo llegó al resultado. Entonces, a ver, listo. Entonces pongamos aquí nuevamente el paper. Digamos que en esa interacción bajo ese potencial, uno debe tener en cuenta el diámetro, como hablamos, la distancia entre partículas, ¿cierto? Y ese factor de energía que puede tener ese potencial. Es decir, pues unas condiciones donde se define también cómo esa interacción entre esas pelotas o esas partículas, digamos, pueden interconectarse entre sí, pues porque pueden haber unas que queden conectadas dependiendo de la definición puntual que quiero hacer, y ahí es donde cambiarían las condiciones de movimiento. Pero entonces ellos definen dentro de esos potenciales pues unos rangos y unas condiciones puntuales, es decir, yo no puedo tener una distancia de cierta magnitud o menor a esta diferencia entre la relación entre el diámetro de la partícula
y la distancia entre las partículas, ¿cierto? Que uno pues como que, si se pone a analizar, es más o menos intuitivo. Digo, el fenómeno físico, en el sentido de que yo tengo una partícula con otra y cuando se interactúan entre sí, pues ya va a haber un punto donde la partícula no puede idealmente ocupar la misma posición de la otra, porque hay unas restricciones de tamaño y de posición. Entonces eso es lo que ellos definen. Vea, yo necesito que la partícula como máximo casi que esté en ese contacto superficial casi de partícula con partícula máximo, ¿cierto? Y eso se llama esa distancia de equilibrio que define pues esa interacción. Ese es el potencial de contacto. Y ya cuando voy a analizar cómo están conectadas, es decir, ese cubo que vimos de partículas, ahí lo que se tiene es ese resorte, digamos, que está definido por ese factor K y la distancia que hay entre esas partículas, pues para determinar ese potencial. Entonces, al final lo que se quiere hacer es que con esa definición de cómo podrían interactuar las partículas tanto en esa posición, digamos, inicial de contacto, de ubicación y luego que están interactuando entre sí, y de- es depender de la cantidad de partículas que le voy a meter ahí al modelo. Es como lo que decía Juan Camilo. O sea, ¿y qué tan grandes pueden ser? Pues el resumen de esta parte es que entre más pequeñas sean, mejor es el modelo, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí viene ya el tema de recursos y pues y resolver este algoritmo o este problema por medio de este método numérico, pues que sea, eh, digamos, coherente y que sea funcional. Entonces, ellos lo que dicen es, vea, vamos a tener una colección o una fragmentación que está definida por una fuerza F, pues esa es esa fuerza donde dice, pues, perdón, esa fragmentación F, en la cual está definida por el número de fragmentos en la nube versus el número de partículas en el modelo, ¿cierto? Que ahí es donde esa relación entre lo que se produce eh, versus lo que en teoría diríamos que es el fragmento que se produce luego de la colisión, es decir, de esas partículas que tiene la placa, cuántas se fragmentaron luego del fenómeno. Claro, ¿cuántas Y se separaron de las demás? Listo. Exacto, sí, cuántas se separaron. Y aquí por aquí es donde empiezan los números de cierta magnitud, es decir, ve aquí cuando vemos esta figura número 2 empezamos a encontrar que cuando tenemos casi 250.000 partículas, las cosas empiezan a funcionar mejor, ¿cierto? Empiezan como a encontrar una similitud con el fenómeno que ellos analizaron en la parte física. Y Hijo de puta. pues eso ya empieza pues como que uno empieza, bueno, esto hay que meterle, como que analizarlo, pero el orden de magnitud, pues eso es un laboratorio que se dedica a unos fenómenos de alta velocidad donde de pronto los recursos computacionales pueden ser mayores. Pero digamos que aquí parten esas son las condiciones iniciales del problema, donde mira que el time step es de 1 por 10 a la menos 10 segundos. O sea, Tremendo. es tremendamente pequeño, pero define el fenómeno, o trata de definir el fenómeno de la mejor manera posible, digamos, con algunas limitaciones. Y aquí lo que muestran es a medida que se va tomando de la simulación, ese resultado, de cómo digamos, no, Muy quimbita. la Muy conexión entre quimbita los la dos. simulación. Sí, Entonces, el azul es partículas del aluminio. sí. Sí. Y el rojo es del impactor. Muy Entonces chévere. claro, ellos tienen la ventaja de que como hicieron el fenómeno físico, entonces ellos pueden medir del fenómeno físico otras condiciones para el modelo matemático, ¿cierto? El modelo físico, digamos, del problema. Y es esa nube de dispersión, cómo crece, la velocidad de dispersión, y ellos tienen acá en la simulación del evento. Yo tengo aquí el modelo, voy a ponerlo aquí, que inclusive ayer lo mostré en el SICTA, en donde ahí están viendo el PowerPoint, ¿cierto? Sí, creo que sí. Sí, sí, lo estamos viendo. Aquí está el modelo físico, está la explosión física, Poderoso. y este es el modelo simulado.
Entonces, ya, él viene desde la izquierda en el En el físico, venía de la físico, izquierda, sí, ¿cierto? sí, vení, yo pongo, No, espérate, ahí, tranquilo, deja que veamos el simulado. claro, en el simulado pues tenés el tema de postprocesamiento de mucho más detallado, porque ellos lo que dicen es, listo, usted puede tener el supercomputador, pero comparativamente ver los dos modelos, usted necesita una serie, una secuencia fotográfica estilo Discovery Channel Claro, de alta de, velocidad. de alta velocidad para poder ver este resultado, ¿cierto? Y por ahí hay otros videos en YouTube donde muestran, pues digamos como un poquito más en grande en qué parte del laboratorio hicieron esa simulación. Entonces el resultado al final, ellos tienen unas conclusiones como para redondear el tema de, de acuerdo pues como al análisis. Los parámetros, pues ellos definen una cosa que es esa relación entre el espesor de la placa y el diámetro del Paso. impactor, ¿cierto? Que es como cuando empiezan a encontrar esos parámetros luego de haberlos modelado. Y pues perdón, pues en el laboratorio haberlos podido correr. Y la cámara de alta velocidad es donde el experimento pues tiene como esa comparación como estábamos hablando. Y las condiciones iniciales pues son 6.7 kilómetros por segundo reales y simulados. Ese impacto es de esa velocidad. Y con eso empiezan a cubrir y analizar qué podría de la parte física del experimento servirles como insumo al modelo, pues para que sea lo más real posible. Entonces es esa nube, ese radio de expansión de la nube real, donde ellos definen esas distancias como LA y LR, esa relación entre ambas. Y de esa modelación física que hicieron, empiezan a encontrar esos valores de energía, la interacción entre las partículas, para poder tener esas distancias, digamos, como parámetros del insumo de este modelo. Cuando yo ya voy al tema, pues aquí ya hay otras gráficas donde se ve ese hongo, digámoslo así, de las partículas. Em, yo podría ya definir, listo, pues de pronto la parte del resultado se aproxima mucho a la realidad, pero el resultado tiene unas series de inconvenientes, ¿cierto? Una de Espérate, las cosas, entonces, sí, sí, no, ya, no estaba viendo ahí el pie de página. Entonces, esos parámetros que nos mencionabas de 270.000 partículas con un paso de punto de un perdón, sí, punto un nanosegundos. nanosegundo, punto Sí, una, sí, punto un eso nanosegundos. reproduce el experimento espectacular. El experimento y ellos lo que tienen ya que definir es la veracidad del experimento versus la parte física. Entonces ahí es donde, como hay una limitación en el modelo en la parte de la expansión con esa velocidad que ellos dicen que no, pues que hay unas partes de disipación de energía que no tuvieron en cuenta. Entonces, ahí es donde a veces en el modelo que ellos determinaron y corriéndolo con diferentes valores, se dieron cuenta que de pronto el modelo matemático ellos llaman sobrepredecir, es decir, podría verse el fenómeno más exagerado o de una forma pues que no era real. Entonces, ahí es donde empiezan a encontrar esas limitaciones del modelo. Es decir, vamos a tener que hacer un estudio. Empezaron a hacer ese estudio paramétrico donde vos le cambias valores en unos rangos a unas variables independientes para poder obtener un resultado y ver cómo varían, por ejemplo, la relación de los radios. Es cuando uno hace un diseño de experimentos o algo parecido y empiezas pues como a encontrar cuál es la mejor relación que hay entre esas variables del modelo. Y, pero digamos que el modelo, si nosotros vamos a encontrar, puede que el método de elementos discretos en esta primera etapa sea lo más aproximado a poder definir este fenómeno de la colisión de hipervelocidad en este específico caso de esa partícula con una placa. Ellos acá definen esa fragmentación o ese nivel de fragmentación
eh, debido pues digamos como a ese modelo y realmente podríamos ya empezar como a pensar en, bueno, qué paso podría seguir luego de que ellos no tuvieron en cuenta, por ejemplo, esas fuerzas esas interacciones tangenciales de las partículas una vez que que se produce la colisión y salen direccionadas pues como con esa forma. Em, entonces ahí también hay como encontrar unos parámetros que les funcionaron bien, pero definitivamente ellos lo que dicen es eh, el próximo paso, y ese paper está, creo que ya también lo vamos a poner ahí también en el grupo, es encontrar esos modelos más complejos para poder tener una precisión mayor, sobre todo en ese evento donde esas presiones, digamos, no son tan altas. Y es donde ellos encontraban que el fenómeno no estaba como bien correlacionado con el modelo físico, ¿cierto? Y lo que pasa es que ellos tienen la gran ventaja de que pueden empezar a modelar esto no solamente contra una partícula o una placa, sino lo que quieren hacer es lo que les contaba, que es ya geometrías de satélites colisionando entre sí y, e impactos que no sean completamente, por ejemplo, digamos, perpendicular, es decir, el vector velocidad de la partícula versus la placa, sino que tengan ciertos ángulos y poder pues determinar ese resultado. Yo creo que se podría, es muy interesante porque de ahí han salido muchos más papers y pues sería interesante poder continuar como el monitoreo de este desarrollo. Todo esto es hecho en Alemania, digamos que yo creo que NASA obviamente tiene un laboratorio de hipervelocidad, pero no creo que hayan colisionado todavía nada a este régimen tan alto, o sea, de 6.5 casi 7 kilómetros por segundo, creo que no. Bueno, Muy chévere. ese es como el tema. Bueno, lo último es que, vamos a ver si me deja por aquí, yo pongo em, la página no, no lo tengo por acá como a la mano. ¿O será que sí? No. ¿Dónde está la librería de Python? La librería de Python que pueden empezar a mirar que se llama PyGran. Ya la voy a poner acá rápidamente aquí compartir. Ahí les puse un meme en el grupo de WhatsApp, mi hermano que lo vieron. Me muestra que la física de los medios Sí, granulares sí lo es vi. la cosa más, Es es muy, más tesa que la relatividad, más tesa que la mecánica cuántica. O sea, mejor dicho, estamos Este, hablando. sí, no sé, pues uno medio ahí como que ha hecho una rascadita ahí del tema, como dice uno, eso se da cuenta que cada vez como que es más, o sea, me parece muy complicado. En la práctica, por ejemplo, en la industria, cuando uno analiza, por ejemplo, transporte neumático, es decir, partículas por una tubería con aire, es un gallo. O sea, eso hacerlo es un gallo, no es tan sencillo. Y esta es la librería, se llama PyGran y es un toolkit de Python para hacer simulaciones con TEMP. Y aquí pues hay algunos ejemplos y se puede correr y analizar. Sería interesante. Ya apenas me di cuenta esta semana de la librería, pero sí sería chévere como modelar algunas cosas a ver si nos funcionan igual Muy que dice bacancito. Y ahí. no tengo un videíto por ahí. De este. Sí. De PyGran no. Vamos a mirar aquí en ejemplos de them, si de pronto hay flow. Pero está en el código como tal en los notebooks ahí. Voy a ver si lo corro y lo subo en. Bueno, mira, aquí hay un video. Míralo ahí. Ahí lo que están tratando de hacer es como la Qué interacción nota. entre las partículas y el medio que las restringe, ¿cierto? Sí, correcto. Pero O puede sea, haber. el entorno, Sí, por ejemplo, este de compactación, a ver qué es. Este es que empiezan como a organizarse dependiendo de la forma de la partícula y mira que les generan como una presión. Em, sí. Para mí ahí- estas son cosas nuevas, pero muy bacanas, porque me parece que es muy asequible ahí no o tocaba. sea, no estamos hablando de simulaciones hidrodinámicas, que normalmente es una cosa dolorosa,
¿cierto? Sino que estamos hablando de cosas muy, muy asequibles desde el punto de vista de la modelación. Sí, sí, mira que ahí está el código. Sería muy interesante. Análisis estructural, por ejemplo. Mm, Bueno, ahí está como todo para poder trabajarle al tema. Muy bien. Bueno, Bueno, y en 8 días estamos? que Para no dentro de hay 8 días no nadie, tenemos. No tenemos doliente. no tenemos doliente. ¿Quién va a ser el ¿Y quién, doliente? quién seguía? ¿Quién seguía después de dentro de 8 días? No, en 8 días no hay nadie y dentro de 15 vos terminas el año. Claro, pero entonces, no, pero ¿quién seguía? Ah, dentro de 15 días seguía, el que seguía soy yo. Sí. Ah, no, entonces adelantémoslo. Yo lo adelanto entonces y terminamos más bien entonces en la próxima. Ah, bueno. Sí, Sí. y así salimos de cosas de este año, Salimos. hombre, que ha estado muy jodido este año. No, este año es como que abramos otra sala como las novelas mexicanas de hace 20 años, que se llama Mercado de Lágrimas. Bueno, Es- estaba por aquí montando un sistemita en Algodoo. Obviamente, sí, vengan, yo les comparto a ver si. Es que me parece que con Algodoo podemos hacer unos experimentos bacancitos. Voy, estás compartiendo. Ah, pero yo no No, soy. yo ya paré. Yo no soy qué, yo no soy. ¿Qué hago? Te Ah, no, hago. sí, compartir pantalla. No, aquí ya me pareció. Compartir pantalla. Estaba montando. Es que miren, uno puede poner cuerpos conectados entre sí por resortes. Inclusive Ajá, puede eso es. definirles a esos cuerpos. Entonces, mire, voy a ponerle aquí velocidad a este cuerpo y vamos Pero a lanzarlo. tienen límite de ruptura. Sí, tiene límite de ruptura. Uno puede ponerle el límite de ruptura y puede ponerle a los resortes también propiedades de disipación, digamos, de energía mecánica, es decir, con fricción. Miren, por ejemplo, esta simulación, vamos a hacer Ah, esta qué simulación bien. sencilla, a ver cómo se ve. Sí, Mira que sí. O sea, por lo menos poniéndole, las. poniéndole, poniendo el límite, vamos a ver si metiéndole una velocidad realmente monstruosa, metámosle 100 metros por segundo, puede uno aquí, es decir, lo bacano de esto es el diseño del sistema Sí. gráficamente. Si bien, entonces ahí mira que no se puede romper el resorte, pero tal vez es posible. Déjenme, yo solamente vamos a mirar las propiedades de este resorte. Entonces, miren, en el constante resorte, Sí. amortiguamiento, o sea, usted puede poner mucho amortiguamiento y longitud. Vamos a ver si de pronto tiene también, es que él tiene una cantidad de cosas poderosas aquí. Selección, no, yo no le veo aquí pues como límite de ruptura, pero creo que se puede hacer. Por ejemplo, hay un límite de ruptura cuando uno hace una cadena, que uno puede hacer aquí Claro. distintos tipos de objetos. Por ejemplo, puede hacer una cuerda, entonces ¿qué? Sí, una cuerda o una cadena. Vean una cadena aquí. Y aquí a esta sí se le puede poner un límite de ruptura. Vamos a mirar. No me está saliendo porque está muy, muy pequeño. Aquí se le ve más chiquitica. Pero yo creo que uno podría en Algodoo montar una simulacioncita chévere para por lo menos hacer demostración. Eso, Ujú. eso que acabaste de mostrar, Juancho, hacer una demostración o hacerlo en PyGrind. Sí. En PyGrind. Me parece muy chévere. Es un área nueva que creo que se abre viendo esta simulación que nos mostraste en este paper, Juancho. Excelente, hermano. No, y que solamente por rematar, o sea, es el que diga que no, es que de pronto eso todavía está por allá como muy lejos, o sea, la realidad está sucediendo, estamos analizando cada vez más este fenómeno, pero el que quiera vivir de eso, pues miren que hay fenómenos físicos de partículas en todo lo que podemos hacer y representar cosas con partículas. Entonces, por ejemplo, el hecho de la aeronáutica y las colisiones con aviones y demás también podría trabajarse por este lado. Entonces, Sí, sí, sí señor. hay mucha cosa. PyGrind. Bacano. Ujú. Bueno, Listo. muchachos, Bueno, ahí les quedo pues entonces nos vemos en ocho con días. hackeada y todo. Tuvimos sesión con hackeada y Yo todo. voy a editar el video y la dejo. Bueno, hágale pues, Eso. mijo. Bueno, pues, Bueno, pues, Pues Juancho muchachos, y muchas muchachos, hablamos. gracias. nos vemos Gracias. pues. Chao, Chao. chao. Feliz Que estén muy día. bien.